¿Tus historias aburren? Sí, lo dije. Y este libro puede salvarte el pellejo narrativo. ¿Te ha pasado que escribes con toda el alma y nadie te pela? Nadie te busca, nadie te lee. Publicas capítulos, te esfuerzas en la estructura, los diálogos, las emociones y ¿qué recibes? Silencio. Ni un triste comentario, ni el me encanta de tu mamá. Respira, no es que seas un mal escritor, es que estás contando historias como si fueras un robot de los años 90. Después de leer La ciencia de contar historias de Will Storr, entendí por qué muchas historias de ficción y no ficción no conectan ni aunque les pongas una bomba emocional en la página 3. Este libro te lanza verdades incómodas pero necesarias y te enseña cómo ganarte la atención de ese cerebro lector que lo único que quiere es una buena historia o que lo sorprendas con algo que no esperaba. Aquí te resumo lo más brutal del libro con ejemplos y una que otra sacudida narrativa para que tus textos dejen de parecer una hoja de Excel con adjetivos. 1. Si no hay cambio, no hay historia y solamente van a ver gente durmiéndose leyendo tu libro. El cerebro humano es adicto al cambio, así de simple. Lo aburre lo predecible, lo plano, lo que ya había antes. Storr te dice que una historia poderosa comienza rompiendo la rutina, que algo explote, que alguien muera, que alguien confiese. Haz que tus personajes hagan algo. Escribe ficción, abre con un evento que tumbe al lector de la silla. Escribe no ficción, tira un dato que lo haga dudar de todo lo que cree saber. Un ejemplo que sí engancha. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Gracias, Camus, por la confusión existencial. O cada día tomamos más de 35.000 decisiones inconsistentes y tú creías que decidir qué cenar era lo difícil. 2. El protagonista perfecto no existe y si lo creas va a aburrir. ¿Quieres que tu lector conecte con tu personaje? Entonces no lo hagas perfecto, hazlo jodidamente humano, equivocado. Un ser que se equivoque es lo más lindo que hay en un libro. Como tú, como yo, como todos los que intentan fingir que tienen la vida resuelta en redes sociales. Así, ¿viste? Un buen ejemplo. Defecto sagrado lo llama Storr. Esa falla interna que define al personaje y lo hace real. En la ficción también aplica. Tu vulnerabilidad es tu gancho, tu error, tu ganancia emocional. Ejemplos que sí raspan la médula. En ficción, Steven, el mayordomo de los restos del día, que se aferra a su orgullo, como quien se aferra a una piedra y se hunde con ella. 2. En no ficción. Durante años creí que el éxito era trabajar hasta el agotamiento, hasta que mi cuerpo me obligó a parar. ¡Boom! Ahí hay humanidad cruda. 3. Causa y efecto. Sin lógica no hay magia. No basta con inventarte un drama, tiene que tener sentido. Si tu historia parece una cadena de eventos aleatorios como una telenovela mal escrita, el lector se va a dar cuenta y se va a alargar, va a dejar tu libro. Storr dice, el cerebro quiere lógica incluso en la fantasía. Todo debe pasar porque algo anterior lo provocó. Las cosas no salen de la nada, ni se resuelven los problemas de la nada. Ejemplos que encajan como fichas de dominó. Vamos a darte un ejemplo para escritores de ficción. Walter White se mete en la cocina ilegal, ¿verdad? Y a partir de ahí todo es consecuencia lógica, aunque retorcida, pero todo tiene lógica. Ahora un ejemplo de no ficción. La deforestación lleva a la pérdida de la biodiversidad, lo que a su vez afecta la polinización y la producción de alimentos. Es un efecto dominó ecológico y es letal y es un buen punto. 4. El cerebro quiere jugar a imaginar, pero dale las herramientas. No basta con decir el castillo era grande y bonito. Eso es pereza narrativa. Storr insiste, describe con precisión para que el lector construya mundos en su cabeza. No lo hagas todo por él, pero no lo dejes ciego tampoco. Pero tampoco escribas 10 páginas describiendo el castillo, por favor, que los lectores no te van a agradecer eso. Ejemplos que activan una mente visual, por ejemplo. Para escritores de ficción. Shelley y su monstruo de piel amarillenta que dejaba ver músculos y arterias. Casi que lo hueles. O no ficción. El mercado estaba vivo con olores. El dulce de las frutas maduras, el ácido del pescado fresco, el humo de los puestos de asado. Sí, también lo listes, ¿verdad? A eso se refiere con las descripciones. No que sean largas y extensas. Pueden ser cortas, pero de verdad que emitan lo que de verdad quieres transmitir. 5. Si no despiertas curiosidad, perdiste. La curiosidad es ese veneno dulce que hace que el lector diga solo una página más y que termine llorando a las 3 de la mañana y odiando su vida porque mañana tiene que ir a trabajar. ¿Cómo se activa? Plantando preguntas, misterios,
dudas. Storr lo deja claro, un buen vacío narrativo genera sed. Ejemplos que pican como un zancudo en el oído. Ficción, nadie sabía quién era Bonnie cuando lo encontraron muerto al pie del acantilado. Donna Tartt sabía lo que hacía. No ficción, ¿por qué los perros mueven la cola hacia la derecha cuando están felices y hacia la izquierda cuando están nerviosos? ¿Qué? Vas a ir a ver a tu perro, ¿verdad? Sexto, la empatía no se improvisa, se construye. Historias planas, personajes fríos, narradores distantes. ¿Te suena? Si el lector no siente nada, tu historia es un cadáver. Storr te recuerda, las emociones son el pegamento de la narrativa. Usa la empatía como bisturí. Abre y muestra las vísceras emocionales sin que te dé miedo. A la gente le encanta eso. Si lo hace llorar, lo hace feliz, lo hace que te odien, ganaste. Voy a darte un ejemplo para escritores de ficción. En las correcciones los personajes son tan reales que uno termina queriéndolo o odiándolos al mismo tiempo. No sabes qué distinguir. El malo tampoco tiene que ser malo y el bueno no tiene que ser perfecto. Recuerden eso. Y para escritores de no ficción, mi madre pensaba que estaba tomando la decisión correcta, pero yo lo veía como una traición. Conflicto emocional en HD. Reflexión final. Este libro no solo te enseña a contar historias, te enseña a pensar como un contador de verdades disfrazadas de ficción. ¿O no? Atender cómo funciona el cerebro del lector para manipularlo con amor, claro está. Porque contar historia es el único superpoder que tenemos los escritores. Y si no lo usas bien, seguirás ahí preguntándote por qué nadie lee lo que escribes. La pregunta no es qué vas a escribir, sino qué historia vas a contar que conecte con la mente y el alma de quien te lee. Y no estoy, ya entendieron que no es cursilería, ¿no? ¿Ya leíste este libro? ¿Te hizo clic algún punto? Cuéntame cuál fue tu defecto sagrado favorito o el cambio más brutal que le harías a tus textos después de escuchar esto. Y si conoces a alguien que necesita una cachetada narrativa, compártelo, pero sin que se vea tóxico. No seas malito. Bye.